Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante durante el embarazo, que es la anemia en el embarazo. Algunos de los cambios fisiológicos del embarazo implican el riesgo de sufrir diferentes trastornos, entre ellos la anemia, la cual está altamente asociada a mortalidad materno-fetal. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 42% de las gestantes sufren de anemia en algún momento del embarazo. Los tipos de anemia más frecuentes son ferropénica, megaloblástica y de células falciformes. La anemia por deficiencia de hierro es la de mayor incidencia durante el embarazo. Durante el embarazo se presenta una serie de alteraciones hormonales que llevan a cambios fisiológicos en diferentes sistemas. Alguno de estos cambios puede implicar un mayor riesgo de diferentes trastornos, entre ellos la anemia, condición asociada a mayor mortalidad materna fetal. Existen diferentes definiciones de anemia durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud considera que para que exista anemia, los valores de hemoglobina deben ser menores de 11 gramos por decilitro. Por otro lado, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades toma diferentes límites inferiores según el trimestre de embarazo. Por lo tanto, define la anemia gestacional cuando la hemoglobina es menor a 10.5 gramos por decilitro o un hematocrito menor de 32% durante el segundo trimestre, o cuando son menores a 11 gramos por decilitro y o 33% de hematocrito en el primer y tercer trimestre. La OMS estima que aproximadamente 42% de las gestantes sufren de anemia en algún momento del embarazo. Los tipos de anemia más frecuentes es la ferropénica, megaloblástica y de células falciformes. La anemia por deficiencia de hierro es la más común en pacientes subdesarrollados y representan el 75% de los casos aproximadamente. Esto se debe, en la mayoría de los casos, a malnutrición durante el embarazo y déficit en el diagnóstico prenatal de anemia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante el embarazo suele presentarse una anemia por dilución o fisiológica, debido a cambios propios de la gestación, por lo que hay un aumento del volumen plasmático, una disminución del hematocrito, entre otras cosas. Por este motivo, es necesaria la suplementación con hierro y ácido fólico durante el embarazo, con el propósito de prevenir cuadros de anemia gestacional y asegurar el bienestar del binomio materno-fetal. El embarazo normal está caracterizado por cambios profundos en casi todos los sistemas del organismo para satisfacer las demandas de la unidad fetoplacentaria. Estos cambios son en su mayoría secundarios a variaciones hormonales propias de este periodo. El sistema hematológico no es la excepción, porque sufre de múltiples cambios necesarios para desarrollar la hematopoiesis fetal. El hierro es un elemento fundamental para la síntesis de hemoglobina. Durante el estado de gravidez, los requerimientos de este mineral son mayores, debido a un incremento del volumen sanguíneo, cercano a un 50%, y del conteo total de glóbulos rojos, de un 25% aproximadamente. Cambio que puede ser más marcado en gestaciones múltiples o cuando son gemelares. Los niveles de hierro en el organismo están condicionados por el equilibrio entre la ingesta, pérdida y almacenamiento de elementos. Durante el embarazo, reservas adicionales cercanas a 1 gramo de hierro son suficientes para satisfacer el incremento en las demandas para la síntesis de hemoglobina y para compensar la pérdida de sangre durante un parto, ya sea vía vaginal o cesárea. No obstante, en situaciones en las cuales no se tienen las reservas suficientes o la pérdida son superiores, principalmente en embarazos múltiples o gemelares o cuando la cesárea se convierte en histerectomía, se produce un balance negativo que conduce a cuadros de anemia. El diagnóstico de anemia en el embarazo.
Como sabemos, la OMS define la anemia en mujeres gestantes como una concentración de hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, o un hematocrito menor de 33% en el primer trimestre o 32% en el segundo trimestre. La anemia severa en el embarazo se define como una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro y que requiere tratamiento médico. Y la anemia muy severa se define como hemoglobina menor a 4 gramos por decilitro y representa una emergencia médica debido al riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Es importante mencionar que las pacientes embarazadas deben tener valores de hemoglobina cercanos a los 12 gramos por decilitro y en aproximadamente 5% de estos los valores están por debajo de 11 gramos por decilitro debido al fenómeno de anemia fisiológica antes comentado en el embarazo. Sin embargo, una concentración de hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro, especialmente al final del embarazo, debe considerarse anormal y generalmente se debe a deficiencia de hierro en lugar de la anemia dilucional del embarazo. El déficit de ácido fólico o cobalamina es una de las principales etiologías causantes de anemia durante el embarazo, la cual se evidencia como una anemia megaloblástica caracterizada por anormalidades en la sangre y médula ósea debido a las alteraciones de síntesis del ADN. Por lo general, se encuentra en mujeres que no consumen vegetales, legumbres o proteína animal, siendo una dieta adecuada durante el embarazo la principal estrategia de prevención. Las principales repercusiones de la anemia en el feto o en el recién nacido, como tal, la presencia de anemia durante el embarazo incrementa la mortalidad perinatal. Puede haber un retraso en el crecimiento intrauterino, puede haber una alteración en el desarrollo placentario y aumenta el riesgo de pérdidas fetales. Además, disminuye la tolerancia frente a las pérdidas sanguíneas. Adicionalmente, la deficiencia de hierro se asocia a un riesgo 3 veces mayor de bajo peso al nacer y 2 veces mayor de parto pretérmino. El tratamiento de elección varía según la causa de la anemia. En la anemia por deficiencia de hierro, las opciones terapéuticas incluyen hierro en presentaciones tanto orales como parenterales, que puede ser intramuscular. La primera línea en el tratamiento, la mayoría de las pacientes, es la reposición con hierro oral debido a su eficacia, seguridad y bajo costo. En estos casos, según la ACOG, se debe proveer un aporte diario de hierro elemental de 160 a 200 miligramos por día. De esta manera, casi siempre se logra una rápida respuesta con un incremento promedio de la hemoglobina de 1 gramo por decilitro después de 14 días de un tratamiento efectivo. La anemia es el trastorno hematológico más frecuente durante el embarazo, porque la gestante se encuentra en una situación inherente de riesgo debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo. Si bien un número considerable de cuadros de anemia gestacional corresponden a anemias dilucionales fisiológicas sin ningún tipo de repercusión clínica. Es de fundamental importancia el reconocimiento de cuadros patológicos o enfermedades por la asociación que estos tienen a desenlace materno y perinatal adversos. Si tienes más dudas o preguntas o quieres conocer más sobre la anemia y el embarazo, no olvides agregar tus comentarios a la cajita, darle like y compartir. Yo soy tu gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.